La Guerra Civil Española, o también la conocemos como Guerra de España, esta guerra estalló cuando el ejército de África se subleva contra el gobierno del Frente Popular, el 17 de julio de 1936. Se llevó a cabo por una parte de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de la Segunda República. La guerra inició en julio de 1936 y concluyó el 1 de abril de 1939, pero Francisco Franco declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. España se convierte en un excelente campo para evaluar nuevos armamentos y tácticas militares para la futura contienda mundial. La Guerra Civil Española marca el primer antecedente de la Segunda Guerra Mundial y da pie a la Segunda Guerra Mundial. El fin de la época bélica y el comienzo de las guerras modernas, esto trae consigo voluntarios de más de 20 países que vendrán a luchar en una guerra que no les pertenece, bien por ideales o bien por soldados a sueldo. Los hombres de todo el mundo vendrán a combatir por los españoles y por ellos mismos. Vientos de guerra durante los confusos años 30. El mundo occidental hierve ideologías políticas antagónicas. Las crisis de las democracias occidentales en el periodo entreguerra propicia el auge de régimen totalitario de muchos países de Europa. Las democracias parlamentarias, entre ellas las de Gran Bretaña y Francia. Las ideologías de extrema izquierda y derecha, comunismo y fascismo luchan por controlar a las masas. Esta vez habría de considerarse mejor las cosas, solo hacía falta un detonante. Ese detonante llegó el 12 de julio de 1936. Unos falangistas mataron al teniente de la Guardia de Asalto Republicana José del Castillo, militar y socialista. El cuerpo policial buscaba venganza y trató de detener a algún falangista. Como no lo encontraron, fueron en busca de Gil Robles, pero este se encontraba de vacaciones. Fue entonces cuando pasaron por la calle de Velázquez y alguien propuso ir por José Calvo Sotelo. Ahí lo detuvieron en la madrugada, lo metieron en una camioneta y una escolta de Indalecio Preto le disparó en la nuca a José Calvo Sotelo. Era una figura de derecha, diputado y destacado líder de la oposición. Su asesinato generó gran conmoción y fue lo que hizo que Francisco Franco se uniera en el golpe de Estado dirigido por Mola. Es aquí donde retomamos la historia. La rebelión militar estalló en Marruecos y al siguiente día alcanzó la península. De los 24 generales de la división comando en Fuerzas Armadas solo se sublevaron 4, pero de los cuales contaban con el ejército de África que eran más experimentados, que trataron de tener las ciudades más importantes. La intervención de las tropas armadas y los civiles armados por el gobierno y la intervención del general Jarawe que se mantuvo fiel a la República. Esta guerra se gestaría durante 3 largos años. Fue una guerra fratricida entre hermanos. Todavía sigue trayendo cola a día de hoy. La división de la península de España se encuentra entre buenos y malos. La península se dividió en dos, la republicana y las llamadas nacionales. Ninguna democracia ayudó a la republicana. De hecho, Inglaterra y Francia promovieron un acuerdo de no intervención. Se sumaron muchos países a este acuerdo y algunos países saltaron a la toreada y España se convirtió en campo de batalla de las fuerzas totalitarias antagonismos del nazismo y el fascismo contra el comunismo. También se convirtió en laboratorio de experimentación de nuevas armas y metodologías de guerra. La potencia nazis y fascista administraron tanques a los sublevados, además de una fuerza de infantería voluntaria italiana, mientras que los ingleses y americanos facilitaron el combustible. La Unión Soviética apoyó con firmeza a los republicanos con la entrega de material bélico y víveres a cambio del oro blanco de España, famoso oro de Moscú, con el que Stanley se cobró la ayuda. La guerra de los civiles. Se formaron las famosas milicias, valientes milicianos indisciplinados que iban a convertir una lucha de clases en una guerra de clase. Los milicianos siembran el terror en la retaguardia dando la muerte a más de 8.000 religiosos. Los nacionales en un oasis de cruzadas.
Para la retaguardia nacional también se daba la orden de usar tanta violencia como sea menester. A finales de septiembre del 36, una reunión de los altos mandos decide llamar a Franco como generalísimo de todos los ejércitos. Mientras en Madrid el gobierno de Giral se había derrumbado y el socialista radical Largo Caballero fue nombrado presidente del gobierno republicano. La escasa afluencia de voluntarios para empuñar las armas, unos 100.000 de cada zona, obligaba a ambos mandos a abrir las cajas de reclutas, en agosto los nacionales y en septiembre los republicanos, creando dos ejércitos engrosados por soldados de quinta, muchos de ellos con luchas ideológicas que se dirimen a tiros. Los combatientes luchan por el bando que ha triunfado en su pueblo. El gran objetivo de los sublevados es tomar la capital. La gran ofensiva de Madrid es planeada. Si cae Madrid, los nacionales tienen la guerra ganada. Los defensores de la República no se lo ponen fácil. Se inicia la batalla de Madrid. Los republicanos, además del material bélico soviético, cuentan con unidades militares compuestas por militares extranjeros con más de 50 países, llamadas brigadas internacionales. El gobierno republicano, comandado por Largo Caballero, tomó la precaución de irse de Valencia. La primera fase termina en febrero y marzo del 37 con la batalla de Jamara y Guadalajara. En esta última son derrotados humillantemente los voluntarios italianos enviados por Mussolini. En esta difundida como la primera derrota del fascismo en el campo de batalla. Finalmente, en marzo de 1937, con las batallas de Jarama y Guadalajara, en esta última son derrotados humillantemente los voluntarios italianos enviados por Mussolini, en la que es difundida propagandísticamente como la primera derrota del fascismo en el campo de batalla. Los años 37 y 38 constituyen el largo tramo central de la guerra que, partiendo de un equilibrio de fuerzas, se va a ir resolviendo en favor de los sublevados a principios del 37. Los nacionales avanzan y conquista Mala, el norte de Vizcaya, Santander, Asturias. Era de gran interés estratégico al ser una región industrial, así que, en respuesta, Franco, habiendo renunciado a la toma de Madrid, inicia la ofensiva del norte y acaba ocupando la cornisa cantábrica. Mundialmente conocido será el episodio en el que los bombarderos alemanes de la Alemania nazi, la conocida como la Legión Cóndor, atacaron la ciudad de Guernica. Pablo Picasso dedicó a Guernica un cuadro que se expuso en París, tratando de mostrar así los horrores de la guerra, intentando atraer la simpatía del público hacia la causa republicana. Mayo de 1937. Después de graves enfrentamientos armados entre anarquistas y comunistas, Largo Caballero dimite como jefe de gobierno. Las diferencias en el bando republicano se dividen entre quienes quieren anteponer la revolución a la guerra, como los anarquistas, quienes buscan el triunfo militar por encima de todo, como los comunistas. El presidente de la República, Manuel Azaña, nombra a Juan Negrín presidente del gobierno. Negrín reforzó sus poderes e impulsó una nueva gran ofensiva para aligerar la presión sobre el norte. En verano de 1937, abre los frentes de Brunet, Belchite. La tercera fase de la guerra culmina con la descomposición política de la República por sus propias divisiones internas. Los republicanos, tras el gran éxito inicial, son vencidos en la batalla del Ebro, una de las más sangrientas de toda la guerra, una batalla que preparaba el camino para la caída de Cataluña. El gobierno de Negrín intentó resistirle todo lo posible al fin de no vincular la guerra española a una más probable guerra mundial. Con la presión ejercida de la aviación nacional y la caída de Tarragona, la resistencia republicana se hunde. El general Jauet entra en Barcelona, entonces sede del gobierno. En enero de 1939, sin apenas resistencia de miles de republicanos, militares y civiles, se exilian en Francia. Entre ellos el poeta Antonio Machado, que viejo y enfermo fallece en Collioure el 22 de febrero. El 27 de febrero el gobierno de Franco es reconocido por Francia e Inglaterra, lo que provoca la división de Manuel Azaña como presidente de la República. El 28 de marzo fue ocupada Madrid. El 1 de abril de 1939 Franco firma el último parte de guerra. La terrible guerra civil española había finalizado, dando paso a la larga dictadura de Francisco Franco, durante